En este video vamos a hablar sobre local date y local time en Java. Bienvenidos a Code Riverside. Si disfrutas de este contenido, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguno de mis nuevos videos. El paquete java.time proporciona el soporte principal para manejar fechas y horas. Local date representa una fecha en términos de año, mes y día. Un local date no tiene campos time o timezone, es decir, no tiene campos de tiempo o de zona horaria. Local time representa el tiempo en términos de un día de 24 horas, en horas, minutos, segundos y nanosegundos. Un local time no tiene campos de date o timezone, es decir, no tiene campos de fecha o de zona horaria. Local date time representa el concepto de fecha y tiempo combinados. Un local date time no tiene timezone. Veamos en código ejemplos de local date y local time. Para definir un objeto de tipo local date, podemos usar el método now. Y en consola podemos observar que local date solo almacena la fecha. Del mismo modo, para local time, tenemos el método now. Y en consola observamos que local time almacena las horas, minutos, segundos y nanosegundos. Veamos ahora local date time. En este caso, local date time almacena la fecha, horas, minutos, segundos y nanosegundos. Como nota adicional, el formato del local date time es ISO 8601 extendido. Veamos ahora otras formas de definir objetos local date. Podemos usar of, donde le pasamos como parámetros el año, el mes y el día del mes. Y en consola vemos el resultado esperado. Del mismo modo, para local time, podemos usar off. Y podemos enviarle simplemente la hora y los minutos. Y en consola podemos ver las horas y los minutos definidos. De forma similar para local date time, podemos usar el método off y enviar como parámetros el año, el mes, el día, la hora y los minutos. Y en consola observamos el valor establecido en nuestra variable local date time, sin segundos ni nanosegundos, ya que no se lo ha establecido explícitamente. Otro método muy usado es addTime, y para nuestra variable local date someday podemos adicionarle nuestra variable local time sometime. Esto da como resultado un objeto local date time. Y en consola se muestra el resultado esperado. Otra operación interesante es obtener de una variable de tipo local date time simplemente la parte de la fecha. Y el resultado es el esperado. Objetos de fecha y tiempo pueden ser creados usando los métodos now,
para obtener la fecha y el tiempo actual, localDate.off con parámetros año, mes y día, localTime.off con parámetros horas, minutos, segundos y nanosegundos, localDateTime.off con parámetros año, mes, día, horas, minutos, segundos y nanosegundos, o combinando otros objetos de fecha y tiempo usando addTime, off y parámetros localDate y localTime, o extrayendo porciones de localDateTime usando toLocalDate y toLocalTime. Veamos ahora algunos ejemplos de encadenamiento de operaciones. En este ejemplo tenemos una variable localDateTime current con la fecha y hora actual, y a esta variable le podemos establecer los minutos, le podemos establecer el día del mes y podemos sumarle algunas horas. Para este ejemplo habíamos establecido 17 minutos, el día del mes 7, pero le habíamos sumado 25 horas. De ahí que el valor del día es 8. De nuestra variable current de tipo localDateTime podemos obtener el año usando el método get. Podemos preguntar si una fecha es anterior a otra. Por ejemplo, si current es before o antes que other, y esto nos devuelve un valor booleano. Y para este ejemplo, current es una fecha anterior a other. La API date y time, java.time, fue introducida en Java 8. Versiones anteriores usan la clase java.util.date para representar valores date y time. El enum java.time.mount representa 12 meses. El enum java.time.dayofweek representa 7 días de la semana. LocalDate y LocalTime son inmutables. Nuevos objetos pueden ser producidos usando los métodos plus, minus o with. Porciones de date y time pueden ser obtenidos con get. Las operaciones isBefore, isAfter verifican si una fecha es anterior o posterior a otra. Veamos un poco el uso de la clase LegacyDate. En este ejemplo tenemos un objeto date. Observemos que el formato es diferente y podemos usar el método getTime. Que nos devuelve un valor de tipo long. Este valor representa los milisegundos transcurridos desde el epoch. El epoch en Java se refiere al instante de tiempo 1 de enero de 1970. A partir del epoch, los instantes de tiempo posteriores tendrán valores positivos, mientras que los instantes anteriores tendrán valores negativos. En otras palabras, el epoch es un punto de referencia desde el cual se mide el tiempo. El valor de getTime representa el tiempo transcurrido desde el epoch. Para nuestro ejemplo, el valor mostrado en consola. Como paréntesis, podemos observar que muchos de los métodos de la clase date están deprecados. Y para nuestro ejemplo podemos sumar los milliseconds que habíamos obtenido antes y podemos sumarle un minuto. Y en consola podemos observar el minuto adicionado a la fecha.
Si te gustó el video, por favor comparte con tus amigos, suscríbete al canal y deja algún comentario. Muchas gracias.